por la derecha! ¡Fuego! ¡José! 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 No conocemos sus nombres, no conocemos sus rostros, pero ellas, que se pararon frente al horror sanando heridas, quieren contarnos sus historias. No las conocemos, pero ellas son las mujeres de Malvinas. Las Fuerzas Armadas Argentinas ya tienen mujeres militares desplegadas incluso en arriesgadas misiones de Naciones Unidas. NATO es parte de un creciente movimiento de integración de las mujeres en todas las actividades y también en la vida castrense, no solo en la Argentina sino en todo el mundo. Hoy el 11% del personal militar argentino es femenino y países como Uruguay tienen un 25% de mujeres en sus filas. Además, tanto en Uruguay como en Venezuela, las mujeres pueden incluso realizar tareas de combate. El gobierno argentino está evaluando también permitir en un futuro próximo la participación femenina en esas misiones. Vamos a hablar de quienes fueron enfermeras en Malvinas, mujeres olvidadas en general como tantos excombatientes que... Pienso que le damos a la mujer en la guerra un lugar tan secundario, ¿no? Es propiedad del hombre la guerra, no de la mujer. Entonces, sí, viste, ¿qué habrán hecho las enfermeras? Pero nunca me lo planteé realmente. Primero me comunico con Patricia Lorenzini y es el testimonio que más me moviliza y hasta el día de hoy más me moviliza, ¿no? A seguir trabajando, también haciendo intervención social con este tema. A partir de su testimonio, yo empiezo a darme cuenta la relevancia que va a tener esta investigación, mucho más que a nivel histórico, realmente la inferencia que va a tener en la comunidad, en la sociedad en Argentina, ¿no? Porque dar a conocer historias silenciadas de algo que vivimos muchos de nosotros, ¿no? Y cuestionar por ahí el lugar de la sociedad, también del Estado, me pareció apasionante. Luchando en otro frente, frente a los cuerpos heridos, estas mujeres se formaron como enfermeras en las Fuerzas Armadas y cuando se declaró la guerra, fueron enviadas a distintos destinos donde prestaron el servicio. Bueno, mi nombre es Dora Noemí Ruiz, de la ciudad de Córdoba. Fue como aspirante naval en Puerto Belgrano. Mi nombre es Estela Loyola, también soy de Córdoba capital y en el año 82 me fui a la Armada Argentina
Me llamo Estela Marisbota, veterana de guerra de Malvinas. Mi nombre es Sonia Beatriz Escudero, su oficial mayor retirada de la Fuerza Aérea Argentina. Yo soy Mirta Noemí Rodríguez, su oficial mayor retirada de la Fuerza Aérea Argentina. Dejando detrás de ellas a familias preocupadas, arriesgando sus vidas, marcándolas para siempre. Yo cuando me voy, uno de mis amigos, porque siempre pensé que mi papá me iba a decir no te vayas, quédate, y nunca me lo dijo, me tuve que ir. Uno de mis amigos me decía, y bueno, negrita, ¿qué puede llegar a pasar? Dice, una guerra. ¿Qué va a haber una guerra en Argentina? Me decía. Cuando yo vi que nadie hablaba, le dije al Comodoro, yo quiero ir, señor Comodoro, y entonces él dijo que era desafectado de sus actividades, vaya y prepare su equipo. Y sin darme cuenta ya estábamos en el tren, el cual paró en Villa María, que es ahí donde yo tengo mis padres. Los saludamos, quedaron llorando y bueno, y partimos para Buenos Aires. De Buenos Aires nos dijeron, bueno, se suben al Hércules, subimos al Hércules y nos llegaron a Comodoro Rivadavia. Y la Armada no. La Armada incluye a mujeres a través de un curso de aspirantes navales, chicas que estaban, muchas de ellas, en la escuela secundaria. Según los testimonios que estuve recabando, ingresaban, primero había una instancia de examen, esto era una convocatoria nacional, entonces en general quedaban muy poquitas, más o menos 45, 50 de todo el país, que eran seleccionadas a través de un examen teórico. Una vez que ingresaban, ya en la base naval de Puerto Belgrano, se les planteaba hacer el PSP, que era la instancia de preparación física y psicológica de estar dentro de una base naval. Entonces hacían el mismo entrenamiento que hacían los hombres, que hasta el momento hacían los conscriptos, ¿no? Cuerpo a tierra, carrera mar. Las chicas te cuentan que a veces se les pegaban los abrojos en las manos y que tenían que hacer firme y los golpeaban si no hacían el firme. También las performances corporales, los saludos, la forma de dirigirte en superior, todo eso se enseñaba, y quizás el PSP era como un colador de quien era apta para quedarse en la Armada. El hospital se vacía automáticamente y se empieza a preparar todo para lo que era la supuesta llegada, o sea, porque en ese momento ni sabíamos la supuesta llegada de algún herido o algo de eso. Para todo lo que era toque de queda, teníamos lugares estratégicos en el hospital a donde si había el toque de queda no tenías que dejar salir de donde estabas, ir y esconderte ahí, guarecerte ahí. Aunque no tenían la capacitación completa y el título de enfermera, actuaron como enfermeras, salvaron vidas. Pie trinchera, bueno, eso es tremido. El estar tanto tiempo en un pozo y chupando mucho frío, bueno, no tenés la irrigación necesaria hacia el pie, entonces llega un momento que el pie pierde temperatura y se va congelando. Dejar de circular la sangre que tenés, no se oxigena el tejido, entonces se va poniendo, se va necrosando, se muere, entonces eso cada vez va siendo más arriba. Hay gente que llegó y bueno, se le amputaron nada más que los dedos. Había, yo de 18 años, yo creo que tenía unos 90 y tenía los dos pies azules y negros. O sea, vos sabías que eso se los iban a cortar. Eso es lo que no te mató allá, te mató acá. Vivieron Malvinas desde dentro, siendo muy jóvenes,
sin dimensionar el lugar que ocupaban, sin terminar de entender lo que estaba pasando. Y hubo casos terribles, ¿no? Hubo casos de un chico que escribió una carta, nunca me acuerdo si era de Chaco o de Entre Ríos, a su mamá, contándole que en la guerra, en Malvinas, se había hecho de un amigo, que eran muy, muy amigos, pero que su amigo había perdido una pierna, creo que. Y su mamá le responde, él estaba internado, y le dice que todo bien, qué sé yo, con su amistad, con su amigo, porque el chico le escribe que si lo podía llevar a su casa, y su mamá responde y le dice que está todo bien con su amigo, pero que ella no estaba capacitada para atender a una persona inválida. La persona inválida era él. No existía un amigo. Y cuando fue en un momento que fue al baño de ahí del hospital, como había seguridad, viste, todo eso, y él necesitaba ayuda, le sacó el arma al policía y se rajó un tiro. Esas son las historias con las que tuvieron que lidiar estas jovencitas. Sin ningún tipo de capacitación, afrontaron todas estas situaciones como verdaderas mujeres. Por eso poner en relevancia su tarea, ¿no? No es un mero reconocimiento, sino porque realmente estuvieron ahí sirviendo a los demás cuando se les reclamó, se les pidió. Y sin, como te decía, sin tener la opción a decir que no. Respondieron como mujeres, siendo adolescentes. Lo hicieron por patriotismo, por convicción, o simplemente actuaron porque les tocó hacerlo. Preparábamos todo el equipaje y nos trajeron en el Hércules nuevamente hasta Buenos Aires, y de Buenos Aires nuevamente el tren para Córdoba. Regresamos a nuestro puesto de trabajo, como es lo que corresponde. Una vez que terminamos con toda la actividad, volvemos cada cual a su destino. En mi caso personal vuelvo con mi jefe al Hospital Aeronáutico Central, y bueno, por una decisión de la superioridad sí se nos da unas mini vacaciones, primero para volver con la familia, que es lo que ellos consideraban a nivel mujeres que necesitábamos. Cuando nosotros volvimos, quedó como que si habría sido una comisión, como cualquier otra, que cumplimos con nuestra misión, y después la superioridad de ese tiempo decidió dividir los que estuvieron en Malvinas, los que combatieron frente a frente, y los que estuvieron en continente. Y a causa de esa división, no solamente el grupo de mujeres quedó afuera, también hay un grupo de gente que también quedó afuera por haber estado en el continente. A partir del regreso de los excombatientes se empezó a desplegar un dispositivo desmalvinizante, en esto de desprestigiar a aquellos que habían participado, en la vergüenza por la derrota, en la ausencia de reconocimiento del Estado. No hubo ningún acto, no tengo registro yo de ningún acto que hubiera hecho las Fuerzas Armadas para reconocer cuando regresaron los excombatientes. Entonces, si se olvidaron de los excombatientes, mucho más lo hicieron y ocultaron la historia de las mujeres. Si los hombres a los que pertenece la guerra fueron silenciados, olvidados, desprestigiados, tuvieron esa recompensa, las mujeres mucho más, por serlo. Troops Argentina has positioned on the island. These Argentine television videotapes show the British attack on May 1st aimed at destroying the Port Stanley or Puerto Argentino airstrip, making low-level runs, carrier-based Harrier jets drop bombs in the area of the runway. Más allá se ve una humareda que
que se levanta en el lugar donde aproximadamente se encuentra el aeropuerto. Estaría en llamas en este momento. It must be noted that all of the scenes shown here were carefully screened by military censors. They may or may not depict the current situation on the Malvinas Islands, but they are dramatic proof of what both sides are willing to pay to have their flag flying above this tiny archipelago in the stormy South Atlantic. Jim Clancy, CNN, Buenos Aires. Lamentablemente, nunca el Estado tampoco se preocupó ni la fuerza. Nunca supieron si necesitábamos ayuda psicológica o qué, porque así como yo tenía 19 años, Estela tenías 18 y había compañeras nuestras que tenían 16 años. Nunca se preocupó y hasta el día de hoy seguimos solicitando que por lo menos Marina reconozca de que hubo mujeres. No decimos que estuvimos en el campo de batalla, porque nunca se ha dicho eso, porque por ahí se malentiende. Pero sí estuvimos en el hospital y sí atendimos a los heridos y sí hicimos todo lo que humanamente se pudo hacer. A veces las circunstancias nos ponen en un lugar donde debemos hacer algo y debemos hacerlo. Por mucho tiempo no hablaron, recordaron en silencio eso que les tocó vivir. Yo tengo muchas compañeras, mujeres, que hasta el día de hoy están con tratamiento psicológico y psiquiátrico. Como también la compañera que hemos perdido hace unos meses, también, Patricia Lorenzini, que bueno, se suicidó ella. Y todo eso es ajeno. Es ajeno al conocimiento de la mayoría de las personas. Tienen 30, 32 y ellos siempre se preguntaban por qué papi y mami cantaban tan fuerte el himno y por qué llorábamos cuando cantábamos el himno. Y creo que es eso que a uno ahí exterioriza. Ahí uno empieza a exteriorizar porque amabas tu bandera, porque te habías metido en las Fuerzas Armadas. Porque, ¿qué pasa? Estaba tan en desprestigio las Fuerzas Armadas, empezaron a salir tantas cosas feas que habían pasado en las Fuerzas Armadas, que como que esta guerra había quedado en el olvido. Y bueno, también callaron porque nadie les preguntó, eso muchas veces sale, ¿no? Nadie me preguntó qué había hecho. La gente en el momento de la rendición estaba en el Mundial de Fútbol de España. No le importaba qué había pasado en Argentina, había que darle vuelta a la página. Galtieri mismo lo dijo, tiene que seguir todo normal. Los partidos de fútbol, los campeonatos de fútbol nacional continuaron. Entonces, nadie les preguntó, ellas son es lo que dicen, nadie me preguntó qué hice, a cuántos curé, a cuántos salvé la vida. Yo volví. Siempre hemos tenido mujeres que nos han hecho partícipe de averiguar, de indagar, de investigar qué nos sucedió, por qué estuvimos, cómo estuvimos, por qué fuimos. En mi caso, que fui voluntaria, me gustaría que nos reconocieran como veterana de guerra. Y ya no voy al hecho de que sea un reconocimiento, digamos, ¿cómo se dice?, monetario, sino que me gustaría más el reconocimiento en la historia, en los libros, en las plazas, en un monumento que diga, acá están las enfermeras que estuvieron en Malvinas y que curaron las heridas, no solamente del cuerpo, sino del alma. De los chicos que han ido ahí, chicos hombres, niños hombres, que sufrieron ese horror. Algo terrible, porque venían con una cara
de desesperación, de angustia, de dolor, de haber visto a su amigo, compañero, que lo alcanzó una bomba o que le sacó un brazo. Me gustaría eso, más de todo antes del reconocimiento, digamos, monetario. Los reconocimientos recién se dieron a partir de los 35 años de aniversario de la Guerra de Malvinas. De ahí en más. Cuando llegaron fue olvido total. Fue olvido total y además ausencia total en los relatos. Nadie hablaba de ellas. Hay soldados que como no pasaron por el buque hospital o porque no pasaron por la escuela de sanidad, las niegan. Dicen que es mentira que estuvieron. Entonces no existen en el relato. Estamos empezando a narrar un relato de la historia que no ha sido contado. ¿Por qué no lo son? ¿Por qué sabemos tan poco de su historia? No sé si es porque somos mujeres, pero a mi entender, en ningún momento se nos nombró. Ningún personal militar que supo y estuvo con nosotras nos nombró. Todos los caminos te llevan a pensar eso. A pensar eso. Yo en lo personal no lo pensé nunca. No pensé tanto que fuera así. Me sorprendió mucho en el 2014 cuando nos invitaron por primera vez un 1 de mayo a un desfile para el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. Fuimos el 1 de mayo del 2014, ¿fue, no? Sí. Es la primera vez que nos invitan al personal femenino, veterano de guerra, reconocido por el Honorable Congreso de la Nación con medalla y por la Fuerza Aérea, pero no por el Ministerio de Defensa. Fuimos y bueno, nos volvimos a ver. Y era impresionante, yo volví impresionada de ver la cantidad de gente dentro de la misma fuerza que desconocía que hubiera habido personal femenino. ¿Por qué las fuerzas, las mismas de las que formaban parte, no las reconocieron? ¿Por qué cuesta tanto que lo hagan hoy? ¿Por qué el Estado no lo hizo? ¿Por qué nosotros no sabemos demasiado de ellas? ¿Por ser mujeres? Sí, yo creo que sí, por tapar un montón de cosas. Mi compañera, la que yo te decía, que había descubierto el depósito, a donde había alimento, cigarrillos que el pueblo argentino aportó para la guerra, como tantas cosas más, y le costó la baja por hacer la pregunta de que por qué ese alimento estaba ahí y no a donde debía estar, con los chicos. Reunidos, obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la unión nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Sufrieron el infierno cerca de unas islas, que aunque la mayoría no pisó, hoy llevan marcadas a fuego. Las marcó el fuego de las armas, de los cañones, el fuego que mató a hombres, a amigos, a hermanos, el fuego que golpeó a todos los que vivieron aquel enfrentamiento desde distintos lugares. Nadie permanece igual después de una guerra. Tantas vidas quedaron, y tantas las que no quedaron, que olieron, que también quedaron destruidos. Están destruidos, sí. Trato de no pensar. Y bueno, y si pienso algo, no lo llevo adentro, muy adentro, no lo, digamos, no lo exteriorizo a los demás, porque es algo muy, muy mío, lo siento muy, debe ser que es cuestión de personalidad, ¿no? Lo siento como algo muy mío, un orgullo,
mío, algo, un logro que como es de poder haber ayudado, no de otra cosa, sino de poder haber dado todos mis conocimientos, brindado todo lo que yo podía hacer en ese momento, porque nadie nos había preparado para una guerra. El dolor permanece y de a rato se aviva, pero también persiste la esperanza de lograr llegar a destino, de completar una lucha que llevan ya varios años sosteniendo, hacerse un lugar en la historia. Porque no somos de hablar mucho y creo que nos hace bien hablar, contar. Ojalá, te digo, se siga, aunque sea, visibilizando. Ojalá. Yo creo que hay una apertura a escuchar memorias y también memorias que disputan el espacio exclusivo del hombre en Malvinas. Creo que esa es la clave. Que, te repito, podemos hablar de esto porque hay condiciones de producción discursivas que han cambiado. Podemos hablar de género, podemos hablar de violencia de género, algo impensado hace 35 años. Entonces, creo que hay una apertura, también hay una revisión histórica de Malvinas. Malvinas prácticamente no se ve en la escuela secundaria, ha quedado como una formulación, las Malvinas son argentinas, pero creo que el desafío en la escuela y en la comunidad toda es de profundizar por qué las Malvinas son argentinas, cómo nos apropiamos de las islas, qué testimonios estamos escuchando de las islas, y la gente tiene esa apertura. Yo creo verdaderamente la recepción que hemos tenido de parte de jóvenes, de adolescentes, de gente grande, es que se mostraron muy abiertos. De a poco van consiguiéndolo. Si tuvo o no sentido, ¿qué pudo o no haber pasado? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué debieron hacer? Preguntas que la historia sabrá responder. Mientras tanto, estas son las historias de las mujeres que vivieron la historia.